El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Seguimos en esta mañana de jueves de Gira Noticias y ahora nos metemos de lleno con el cine. Como cada semana nos visita Walter para una nueva edición de la Walterpedia y esta vez también tenemos un invitado especial. Vamos a estar charlando con Walter y con Seba sobre el clásico y el estreno de esta semana. Seguimos con el especial de películas bélicas durante todo agosto, así que esta vez con doble invitación y charlando de una de las guerras más importantes de la historia argentina. Hola Walter, hola Sebastián, los saludo. Arranco por vos, Walter, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar una semana más en el Gira Noticias y hoy, como bien ya adelantaste, tenemos un invitado especial al profesor licenciado en Historia. Licenciado en Historia, Sebastián París, bienvenido y bueno... Hola Seba, un gusto tenerte acá. Está bueno que Walter un poco te haya presentado porque él insistió en tenerte acá para charlar de esta película. ¿Cómo andás, Seba? Bien, Gerard, un placer, gracias por la invitación, gracias Walter también, a vos. Bueno, nada, también un saludo para la audiencia radatilense y comodorense y bueno, estoy muy agradecido de que me hayan invitado para charlar sobre esta película que bueno, que justamente ha sido icónica. Sí. Sobre todo en los veteranos, ¿no? de Malvinas. Exactamente, porque la película es Iluminados por el Fuego, bueno, sí, del año... Así es. Walter, 2005, ¿no? 2005, sí. Vamos con la sinopsis, si te parece. Sí, justamente iba a hablar, antes de tirar la sinopsis, sobre la guerra de Malvinas, ¿no? Para los que nos escuchan, digo, hay mucha gente de todos lados. De todos lados, no solo de Comodoro, sino de YouTube. Exactamente, en YouTube, dicho sea de paso, nos pueden seguir, @elgiranoticias, así nos encuentran. Así pueden es. Suscribirse al canal. Y está bueno lo que decís porque tenemos muchas escuchas de Lima, Perú, por ejemplo. Perú acompañó a la Argentina en esa guerra. Tenemos escuchas de Colombia, sí, de otros países, entonces está bueno contar de qué se trató esta guerra. Y para el que no sabe de qué se trató, es un conflicto bélico que transcurrió entre los meses de abril y junio del 1982, y una guerra entre Argentina y el Reino Unido que duró 10 semanas y se disputó por las soberanías de las islas Malvinas, Sandwich y Georgia del Sur. Sí, sí. Algunas películas, ¿no? Vamos a arrancar por eso, que tratan el tema directa o indirectamente, para mencionarles al público. Los chicos de la guerra del 84, Soldado Argentino Solo Conocido por Dios del 2016, Tumbledown, que es una película británica sobre la guerra. Sobre la guerra, una película para televisión, protagonizada por Colin Firth, que es un actor bastante famoso. De Regreso a Casa del 89, también película inglesa, sobre un veterano de la guerra de Malvinas. Ajá. El Visitante del 99, película argentina con Julio Chávez de protagonista, donde hablaba un poco del dilema de la locura. Ya vamos a hablar a que quedaron expuestos muchos veteranos, ¿no? El problema del psicológico que sufrieron. Sí. La Dama de Hierro del 2011 con Meryl Streep, ¿no? Haciendo tiene partes Thatcher, ambientadas en la guerra. Tiene partes ambientadas en la guerra, obviamente, haciendo ella de Margaret Thatcher. Falkland, que no es una película que habla en sí, que tiene como la guerra en sí como primera persona, claro, pero es una historia de un argentino que va a Malvinas a hacer de la suya, digamos. Y 1533 kilómetros esta casa, que no la vi en el 2015, película argentina, también habla de la guerra de Malvinas, no la vi, no puedo hablar, pero también. Un montón de películas hay. Sí. Creo que las inglesas son menos conocidas aquí en la Argentina. Sí. Y son pocas aparte, ¿no? Porque es una guerra que ellos no le dan mucha importancia. Digamos. Claro. Recordémosle a la audiencia, venimos charlando de películas ambientadas en el siglo XX. Ya estuvimos con 1917 para la Primera Guerra. Así es. Rescatando al Soldado Ryan para la Segunda. Hicimos Pelotón para la Guerra de Vietnam. Sí. Y ahora esta es la primera que ocurre en el Cono Sur, en el Hemisferio Sur, aquí en la Argentina. Así es. Así que... Y bueno, como vos dijiste, Iluminados por el Fuego es la película que elegimos, que es un poco la mejor película que tenemos sobre la guerra de Malvinas, hecha, digamos, ¿no? Sí. Hay muchas posibles que pueden ser mejores y que estaría muy bueno hacer, pero de lo que hay... De lo que hay, sí. Y me llama la atención, no sé si la nombraste, Los Chicos de la Guerra.
Los chicos de la guerra, sí, la nombré. Otra, sí, Sí. que es de los 80, si no me equivoco, y que fue antes de Iluminados, era la otra que Sí. concentraba la mayor importancia. También hay un documental, ¿no, Sebastián? Que vos mencionaste. ¿Cómo se llama el documental? Sí, Hay muchísimos, hay Sí. también de las enfermeras que estuvieron en la guerra. Sí, hay muchísimos documentales. sí, ahí está. Bueno, este documental, ahí está. Gracias, Gerardo, y gracias, Walter. Sí, el documental se llama Nosotras estuvimos, nosotras también estuvimos, que refiere justamente a las enfermeras de la Fuerza Aérea que estuvieron en Comodoro Rivadavia, y bueno, que también fueron partícipes desde el continente, desde ya, de esa guerra. Pero quiero hacer un paréntesis, si me deja Gerardo y Sí. Walter. Ustedes hablaron de las películas británicas, que coincido que son pocas, y es interesante esto, porque si uno va a Inglaterra, tuve un periodista amigo que fue hace poco a hacer un trabajo de investigación, Ernesto Pico, y no hay monumentos, por ejemplo. No hay monumentos. No hay nada que recuerde la guerra. No. De hecho, los propios británicos, cuando se desata la guerra, preguntaban, perdón la expresión, ¿dónde mierda quedaban esas islas? Como, ¿no? Por supuesto que nosotros, al tenerlas más cerca y al estar mucho más atravesada por la cuestión nacional, bueno, tiene una presencia rutilante, ¿no? Pero bueno, Sí. quería hacer ese paréntesis, perdón. Sí, nos metemos, si querés, Walter, con la parte más cinematográfica. Sí. En sí, la parte documental, hay muchísimas producciones. Así es. Bueno. En cine son menos, o sea, las que mezclan ficción con el Sí, sí, acontecimiento histórico. Sí. Y esta es de las pocas que te des escena de batalla, ¿no? Así es. Bueno, vamos con la sinopsis antes de empezar. ¿De qué va Iluminados por el Fuego? Narra los recuerdos de Esteban Leguizamón, un veterano de la Guerra de Malvinas de 40 años que, a partir de un intento de suicidio de uno de sus ex compañeros en la guerra, se sumerge en los duros recuerdos de esa guerra que compartió con otros dos jóvenes conflictos, uno de ellos el muchacho que intentó suicidarse. Luego de 20 años finalizado el conflicto, Esteban debe volver a las islas para reencontrarse con su pasado y tratar de cerrar sus viejas heridas. Bien, Gastón Pauls, Gastón Pauls, el sí. protagonista, Sí, dirige Tristan Bauer. que también hizo, si no me equivoco, Revolución. Así la es. película con Rodrigo de la Serna que retrata La vida el cruce de los Andes, San ¿no? Martín, claro. De San Martín, sí, la vida de San Martín. Fue un éxito, ¿no? En su momento. Sí, fue un éxito. Mucha gente la fue a ver, Y tuvo mucha repercusión. Sí, muchos, según investigué, muchos excombatientes fueron a verla y luego de verla quedaron tan conmovidos que dio origen a la denuncia judicial por los crímenes cometidos por los jefes militares contra los propios soldados durante la guerra. No sé si Seba sabe. Seba es experto en Malvinas, ¿no? El tema de Malvinas. Y no sé si sabes algo más al respecto de esto. Sí, quiero hacer como otra mención y agregar a tu sinopsis lo siguiente. La película está basada en un libro, en realidad, de Edgardo Esteban, justamente, un excombatiente que después fue periodista y actualmente es el director del Museo de Malvinas, que está acá en Capital Federal, adentro de el predio de un centro clandestino de detención como la ESMA, ¿no? Tan emblemático. Pero a partir de lo que vos decís, sí, la película tuvo un gran impacto a partir del 2005. Bueno, quizás de efecto historiador, quizás haya que contextualizar un poco. Estamos hablando de, bueno, estaba el gobierno de ese entonces de Néstor Kirchner, que un poco empezó a reabrir, ¿no es cierto?, los juicios por violaciones a los derechos humanos, en principio para las víctimas del terrorismo de Estado y la reparación de justicias a sus familias, tratando como de subsanar lo que había sido la reconciliación nacional del menemismo, ¿no? Sí. Que incluso trató de derribar, por ejemplo, un centro clandestino como la ESMA, ¿no? Y bueno, en ese marco, Tristan Bauer venía trabajando en el guión de la película con un historiador al que yo respeto, que se llama Federico Lorenz, ¿sí? Quizás es uno de los mayores especialistas, junto a la antropóloga Rosana Guber, que han estudiado la historia de Malvinas. Y bueno, justamente la película, a partir del año 2005, se empezó a proyectar en muchas provincias. No hay que olvidar que los veteranos de la guerra
no solamente fueron de Buenos Aires, quiero decir, había... Sí, de hecho, si uno tiene que repasar el ícono del veterano de guerra, suele ser pensado como un correntino o un sureño, digo, de la Patagonia Austral, de Chubut, de Santa Cruz, o los correntinos por el Zapucay, por toda la cuestión de la entrega que tuvieron. Están como para mí esas dos imágenes muy fuertes. Absolutamente, absolutamente. Habría que divisar ahí cuáles son, digamos, los números, las estadísticas como más precisas de la cantidad de soldados que fueron por provincias, pero Corrientes y todo el litoral efectivamente se encuentra como una de las regiones que más soldados, tanto profesionales como conscriptos, enviaron a las islas. No por nada, bueno, ahora seguramente Walter hará mención, también uno de los partícipes de la guerra, que va a estar con el protagonista principal, es correntino. Sí, ¿no es cierto? Sí. Pero me quiero detener en esto, en la estela o en el impacto social que genera esta película, porque uno puede decir, bueno, solamente se queda encorsetada en el ámbito artístico, ¿no? Por así decirlo, sí. O de una película taquillera, ¿no? Comercial, y sin embargo no, tiene grandes efectos. A partir de esta película, no solamente que, como bien mencionaba Walter, quedan completamente conmovidos, lloran, por supuesto, ¿no? Como que afloran los sentimientos de los veteranos, sino que empieza a ser una película que ¿cómo podríamos decir? Irradia sus efectos judiciales, ¿no? Hay que ser precisos en este aspecto. No todas las unidades de guerra en Malvinas tuvieron la misma experiencia, ¿no? Es decir, no fue lo mismo una persona que estuvo en el ejército, no fue lo mismo un veterano que estuvo en la Marina y en la Fuerza Aérea. Entonces, hay que ser cuidadosos con homologar experiencias, ¿no? Porque no son las mismas. Sí sabemos de estos estaqueos, ¿no? Que eran castigos de los propios, de los mandos del ejército sobre todo, porque estaban en tierra, ¿no? Estos estaqueos, que eran castigos, ¿no? Como los calabozos de campaña del siglo XIX. Y bueno, básicamente consistía en clavar como a los costados de las extremidades una estaca, justamente, por eso estaqueo, con sogas, y atar ahí como castigo a los propios soldados de su tropa, ¿no? Claro. ¿Por qué? Por ir a robar comida, por ejemplo, las ovejas, que esto sucedió muy a menudo. Algo de esto seguramente Walter comentará. Sí, también, pero también por quedarse dormidos en los servicios, ¿no? Otra por jugar con armas o mal manejo de lo que es material logístico, municiones. Efectivamente. Conozco historias de los tres tipos que estamos nombrando. Uh-huh. No ocurrió en todos los casos. Hay casos en que sí, y lo que tiene la película está muy enfocada en el ejército, ¿no? Uh-huh. Y en soldados que eran conscriptos, porque también hubo, conozco un buzo táctico que el tipo tenía 30 años al momento de la guerra, estuvo en la toma del 2 de abril y estaba muy preparado. Uh-huh. Digo, tenés de todo, ¿no? En distintos porcentajes, creo que mucho conscripto, obviamente, especialmente en ejército, y por eso la película decide elegir eso como foco. Sí, yo creo que hay como una concentración de experiencias, ¿no? Que quedan resumidas, me parece, en la experiencia como esta, más terrestre del ejército, efectivamente. Y bueno, la verdad que una vez que sirve como herramienta de denuncia a partir de estos estaqueos, no por nada mencionaste Corrientes, y es desde allí donde se van a empezar a efectuar quizás el mayor número de denuncias por estos estaqueos. Esas denuncias tramitan hoy en Río Grande, aunque están como dormidas, según lo consideran algunos Ajá. centros de veteranos. ¿No avanzan las causas? No, de hecho, no recuerdo ahora la fecha exacta, pero hará 1 año y medio, 2, la justicia dijo que prescribieron esos crímenes. Pero si nosotros tenemos en cuenta las normas internacionales, sabemos que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. O los crímenes de guerra, digo. Hay que, todo depende de qué carátula y con qué causa se abra. Y cómo se encare. Pero bueno, esa es un poco la coyuntura histórica que rodea esta película de 2005. Walter, no sé si tenés, mira, te digo qué me gustaría saber, capaz no lo tenés, pero digo, tema de presupuesto, porque tiene escenas de guerra que sé que salen muy caro en nuestro cine y sí, no hay mucho. Sí, tuvo mucha, se nota, la vi ayer justamente para hacer
columna. Esta columna, y vi que tiene muchos patrocinadores, no sé, se ve al principio. Fue una película que costó. Tiene unas escenas muy buenas. Hay una escena donde ataca el avión, un avión inglés, digamos. Y debe haber sido carito, digamos, claro, ¿no? Hacer esa escena, digamos. Creo que la mayoría de las escenas de lo que fue la guerra se filmó en el sur argentino. Claro. Creo que justamente en Comodoro o algo así, porque no menciona al principio que gracias al gobierno de Santa Cruz, así que debe haberse filmado por ahí, Santa Cruz, en esa zona. También Comodoro. Pasa que Comodoro fue una base logística muy importante de la guerra. Entonces yo creo que la escena en donde ellos se suben al avión, al Hércules, y van al frente, eso es en Comodoro. En Comodoro, sí. No, y debe haber alguna costa ahí de Santa Cruz, porque hay mucho mar, ¿viste? Ellos están siempre cerca del mar, digamos. Y después está, no es spoiler, ¿no? Porque ya sabemos el resultado de la guerra, Argentina pierde. Sí. Pero las escenas del cementerio de Darwin son en el cementerio de Darwin. Claro, eso justamente iba a decir, porque al final se filma una escena en Malvinas, digamos, donde Gastón Pauls, que es el protagonista, el que hace de Esteban Leguizamón, ¿no? El personaje ficticio basado en Edgardo Esteban, el hombre que mencionó Sebastián, viaja a Malvinas. Esa escena es real, digamos, todo lo que sucede al final de ese viaje de Malvinas es real, digamos. Gastón Pauls junto con el director, y de hecho el director contó que encontró resto de la guerra, ¿no? Como justamente le pasa al protagonista. Ajá. Después de 20 años dice que siguen presentes ahí zapatillas, cascos, medias, candimploras y un montón de cosas que pertenecieron a soldados argentinos que quedaron ahí, ¿no? Y que como al gobierno británico no le molesta ni le importa sacarlos, digamos, ¿no? Claro. Sí, hay mucho campo minado también. Claro, como pasa con las minas, ¿no? Que ahí, de hecho, en las películas sucede, ¿no? En la parte Gastón Pauls o Esteban Leguizamón, como quiera decirlo, está yendo por ahí por un costado en campo minado y le dice, ¿qué pasa con estas minas? Y le dice, no, la verdad que al gobierno le costaba bastante, se le hacía difícil sacar las bombas, entonces pusieron unas rejas que limitan la zona y dejaron las bombas, digamos. Las minas, mejor dicho, no las bombas. Sí, 2005 dijimos, ¿no? Sí, el año... Sí, como dato interesante, la película ganó el Festival de San Sebastián, obtuvo el premio especial de jurado y también ganó el premio Goya, la mejor película extranjera de habla hispana, en el año también 2005, digamos, ¿no? No estuvo nominada al Oscar ni nada porque no la mandaron, viste que primero tienen que mandarla acá y mandaron otra película de acá de Argentina, así que... Para competir. Sí, yo creo que hubiese estado nominada. Sí. Sí, mandaban esta película, pero mandaron otra. No tengo el dato de cuál es, pero... Sí, porque es raro porque a los yanquis les encanta la guerra. Sí. Quizás ahí pifiaron. Sí. Seba, ¿tenés algo al respecto? Sí, quería decir dos cosas. Voy a remitirme al principio de alguna manera. Ustedes hablaron de que en YouTube tienen como cierta audiencia latinoamericana. Hablaron de Perú. Sí. Perú ofreció los aviones, efectivamente, para pelear contra los ingleses al gobierno militar de aquel entonces, ¿sí? Y de hecho la comunidad peruana en ese momento de la guerra fue a manifestarse a la Plaza de Mayo con banderas que decían que las Malvinas eran argentinas, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y después otra dimensión latinoamericana que me parece interesante, que tiene que ver con la clase trabajadora. Los trabajadores portuarios, por ejemplo, de Venezuela, hicieron boicot y no permitieron el atraque de buques británicos en sus costas. Eso me parecía como interesante para recuperar la dimensión latinoamericana que quizás a veces se pierde, ¿no? Queda como muy encerrada acá. Se habla mucho de Chile, ¿no? Uh-huh. Con la traición. Se habla por ahí un poquito de Brasil, que bajó algunos aviones ingleses y no los dejó seguir viaje. Bueno, como dato que yo tengo, que por ahí Sebastián me puede confirmar si sabe algo, es que en las radios locales se empezaron a pasar música argentina, ¿no? Prohibían la música, el rock inglés, digamos, claro, o música inglesa, y ahí es cuando se dio el boom del rock nacional, ¿no? Muchas bandas nacionales empezaron a escuchar más y se empezaron a hacer más conocidas.
en los 80 gracias a la guerra de Malvinas, digamos. Sí, se vuelve hegemónico el rock nacional, que hasta entonces era más contestatario y no tenía el visto bueno de la Junta. Sí, es verdad lo que dice Walter, que efectivamente se prohíbe, pero yo me puse a buscar, ¿no? Digo, los historiadores trabajamos con archivos Sí. y no hay ninguna ley, ningún decreto que prohibiera la música en inglés. Entonces hay un periodista y un escritor muy reconocido de la Universidad Nacional de La Plata, que se llama Sergio Pujol, que dice que en verdad fue una medida que pidieron los propios oyentes de las radios, de que no se pasara más música en inglés. Claro. Bueno, ¿no? Las paradojas que plantea la guerra en ese momento. Y después quería como sumar un poco más a esto que ustedes hablaban de las minas antipersonales de las islas. Estamos haciendo como un ping-pong, disculpen la desorganización de mi parte, pero... No, Sí. es así, perfecto. Es así siempre. Perfecto. Sí, no, es una charla tranquilo y vamos repasando temas, ejes. Perfecto. Las minas fueron finalmente desactivadas después de tantos años, ¿no? Digo, estamos a 41 años de la guerra y fueron desactivadas alrededor de hace un año, más o menos, ¿no? Un año y medio. Los británicos, el gobierno isleño, para ser más específico, contrató una empresa detectora de minas, ¿sí? Que desactivaba minas, de Zimbabue. Ajá. Sí, y bueno, terminaron finalmente por desactivar las alrededor de 30.000 minas que instaló el ejército argentino, una cifra bastante importante, ¿no? Gigantesca, ¿no? Es que lo que te das cuenta es que Argentina estaba preparada, a mi entender, para una guerra con Chile, por la cantidad de armamento, los dispositivos, la logística. Terminó siendo con Inglaterra, que es contradictorio, porque Argentina era aliada de la OTAN, ¿no? Claro. Era aliado extra OTAN Sí, y sí, termina sí. peleando contra la OTAN. Aparte de la locura de los dirigentes, ¿no? Y una cosa que vamos a destacar de esta guerra, digamos, hablando de la semana pasada, hace 2 semanas, hablamos de pelotón, ¿no? Donde tenías a un pelotón, de Estados Unidos que estaba dividido en dos, ¿no? Pero había una particularidad, que ese bando dividido, cada uno tenía su líder, ¿no? Y no dejaban de tener su líder. Acá en esta, por lo menos lo que muestran en esta película, digamos, pareciera como que los pibes están solos y tienen mucha camaradería, pero estaban olvidados por sus líderes, como que estaban eran un equipo sin técnico, ¿viste? Sí. Trasladándolo al lado futbolístico. Muy mal dirigidos. Sí. Y los líderes estaban pensando en ellos mismos todo el tiempo y se olvidaban de pronto de que tenían que pelear junto a estos soldados, digamos, ¿no? Para ganar una guerra, digamos. Sí, el profe, que es veterano de guerra y habla en este programa, él habla de generales de escritorio, militares de escritorios que no estaban preparados para una guerra. Claro. O en todo caso, para una guerra contra insurgente, contra la subversión, no para una guerra declarada entre ejércitos formales. Ahí había falta de formación, de capacidad. Y después lo que él me cuenta es que no había una orden de ir a atacar. Era todo defender, aguantar. No había una propuesta de, vamos a contraatacar y demás. Sí, Eso llama la atención. Y la película lo retrata bien. Así que, volviendo a lo de pelotón, y para cerrar esto, Walter, en algún punto, ahí la pelea es entre la tropa y los dirigentes. Tal cual. En tal pelotones, cual. por lo menos hay un dirigente bueno. Sí. Acá ni siquiera. Acá son todos malos. Eran 2 bandos divididos, pero cada uno con su ideología y su líder que bancaba esa ideología, digamos, ¿no? Acá eran unos pibes que estaban solos, digamos, por decirlo de una manera. Sí, peleaban contra Inglaterra y contra hasta los propios jefes que los estaqueaban. Sí, eso es lo que transmite un poco la película. Bien, bueno, no quería hacer como un comentario acerca de esto que ustedes están sugiriendo de la película. Otra vez, ¿no? Yo llamo como la atención a no homologar todo, ¿no? Como no poner en la bolsa a todo. Así como no todos los militares son genocidas, ¿no? Quiero decir, si bien en su gran mayoría podríamos... estadísticamente podríamos decir que en su momento la mayoría colaboró con eso y fue partícipe,
partícipe activo en la desaparición de personas. Bueno, en la Guerra de Malvinas, ustedes hablaban de esto, ¿no? De como brechas experienciales entre los liderazgos, ¿no? Bueno, ahí también hay que tener cuidados, otra vez, ¿no? Esto a partir de los testimonios de los propios veteranos. No todos fueron unos generales como que desatendieron a sus tropas, y no todos fueron, ¿no? Como, bueno, vamos hacia adelante y fueron compañeros con sus propios, o no tuvieron liderazgo con sus propias tropas, digamos, ¿no? En ese sentido hay que ser cuidadosos, digamos, ¿no? Digo, para ser respetuosos con las experiencias de los propios veteranos de guerra. Y después, esto porque yo, como trabajo en la escuela secundaria y también trabajo en la universidad, y a menudo suelo llevar veteranos a contar sus experiencias, no es que tienen la verdad, sino que es su experiencia, digamos, ¿no? Esto hay que ser como explícitos en este sentido. Bueno, lo que cuentan es que en realidad, esto es polémico, ¿no? Iban a pelear más por su camarada, por su hermano, ¿no? Como le llamaban a su propio compañero de la conscripción, que por esa abstracción de la idea de patria, ¿no? Entonces, cuando yo escuché eso por primera vez, me quedé muy impactado. Yo iba a pelear por mi compañero, ¿no? Por lo general se ponían apodos en ese entonces. Entonces un veterano, que se llama Marcelo Vallejos, dice: yo fui a pelear por el Tano, por mi hermano, por mi camarada, por mi compañero. Claro. La patria sí, quizás estaba, pero estaba en un segundo plano. Entonces, bueno, en el marco de las experiencias... Sí, yo creo igual que eso en todas las guerras debe pasar, que una vez que estás ahí, terminás peleando por cosas más concretas que por ahí por la patria. O sea, por ahí la evocación de la patria lleva a lo que veíamos en Sin Novedad en el Frente: se alistan los alemanes para defender el nacionalismo. Pero una vez que estás ahí, empezás a pelear por el que te des al lado, armás camaradería con tu vecino, y eso por ahí es más intenso y más fuerte que una bandera o que... Bueno, sí, obviamente, como lo vimos justamente en Pelotón, digamos, ¿no? Esta cosa de que lucha más para sobrevivir con tu compañero o para tu compañero que por cualquier ideología que tengas, ¿no? Y estoy de acuerdo, y creo que se ve también eso en Iluminados por el Fuego, ¿no? En el momento de la batalla, una batalla importante que hay, si no es la única batalla importante que muestran en la película, ellos están más preocupados por... Creo que la batalla es Tumbledon, ¿no? O Gus Green, creo no que no lo sé. Pero recuerdo que ahí en la película justamente te marca esto de Gastón Paul preocupado por los amigos más que la situación que él estaba ahí. O sea, el objetivo de él era sobrevivir con los amigos, ¿no? Pelear contra los ingleses que los estaban atacando, digamos. Claro. Sí, después mirás las bajas del conflicto, sin contar heridos, solo las bajas, que igual no es lo mejor, ¿no? Pero es bastante parejo en cantidad de muertes de un lado y del otro, si excluís el hundimiento del Belgrano. Así es. Sorprende eso, la verdad. Bueno, y hablando de eso, justamente, la película no solo habla de la guerra, sino habla de la posguerra. Y bueno, de Guizamón menciona que más de 290 veteranos se habían suicidado después de la guerra, e indica que ese es el mismo número de baja durante la guerra, ¿no? Claro, sí. Es más, creo que hoy en día es más alto el número de suicidios que de muertos en combate. Así es. Lo cual es tremendo, y habla de el abandono en la época de Alfonsín. Para mí, la época de Alfonsín fue la peor. Fue el peor presidente en relación a Malvinas. Entendible si se quiere, por el contexto y demás, pero hubo muy poco acompañamiento. Y ¿sabes algo de esto, Seba, del tema de los suicidios y todo esto que puedas compartir? Sí, como decía Gerardo, los números de suicidios son realmente alarmantes, al punto de que, son mayores que los propios muertos de la guerra, ¿no? Para que tengamos en cuenta, son aproximadamente 649 muertos que ocasionó la guerra de Malvinas en el bando argentino, y 300, si no me equivoco, en los británicos, ¿sí? La mayor baja se produjo, como ustedes saben, en el hundimiento del buque Ara General Belgrano, ¿sí? Que de hecho el lugar de hundimiento hoy es un cementerio de guerra de mar, ¿no? Qué paradoja. ¿Hay una suerte de museo en el lugar?
No hay una suerte de museo, pero Sí. sí está considerado como un cementerio de guerra del mar, ¿no? Ajá, Qué paradoja, ese porque, lugar. ¿no? Porque los cementerios por lo general... Suelen ser bajo tierra. Exactamente, Y esto sí, está bajo el exactamente. Y después quería como hacer mención a lo siguiente. Walter habló de la posguerra, por supuesto. Fue difícil para el gobierno de Alfonsín también como responder a dos, creo yo, tipos de reclamos. Por un lado, el de los propios veteranos que salían a hacer sus reclamos enchaquetados con sus ropas militares, por así decirlo, que eso tenía toda una serie de sentidos de lectura negativa, ¿no? Por todo lo que se estaba empezando a conocer a partir del show del horror, ¿no? Los vejámenes, de las violaciones, de las torturas dentro de los centros clandestinos de detención. Y bueno, en eso se inclinó por un bando, por así decirlo, ¿no? Sobre el que había más legitimidad, por así decirlo, ¿no? Y después quería hablar brevemente, y se puede ser que los tiempos en las radios son como muy reducidos, todo el debate que se generó entre las propias filas de los veteranos con la película. Sí, sí. Hay mucha polémica. Mira, exacto. te digo, mi papá, puntualmente, como veterano de guerra, está como en término medio. Pero hay veteranos que los escuchás hablar y dicen, no, pero esa película no dice la verdad. No fue así. Como hay una actitud que es la de negar la película, otra que es esto sí, esto no, que quizás sea la que más funcione. Y otros que van con todo y afirman y que hicieron denuncias y demás. Hay de todo, detractores, fanáticos y neutrales. Bueno, diste en la tecla justamente porque al iniciar este conversatorio en el que estamos acá, hablé de las experiencias, ¿no? De las distintas experiencias, ¿no? Cada persona vivió la guerra de una manera distinta según la unidad donde combatió. Entonces hay veteranos que no vieron estaqueos y hay otros que sí vieron en sus unidades estaqueos. Pero centralmente lo que vos decís, los detractores o los defensores, claro, lo que dice este sector que denosta, digamos, de alguna manera la película, es que muestra a los combatientes como acobardados, como víctimas. Esta palabra que circula mucho, ¿no? Como el pibe de Malvinas. Por lo general a un veterano no les gusta que le digan pibes, ¿no? Claro, Sobre no, todo- el que mejor lo representa es Aldo Rico, que dice, no son excombatientes, son veteranos, Ujú. no son chicos, son soldados. Exacto. Esta- Lo que pasa es que detrás de esa lectura de Rico, que como vos sabés era un militar profesional, también se cuela cierta visión o cierta, ¿cómo podríamos decir? Ciertos anteojos a partir de los cuales mirar la historia. Claro, hoy en día podemos homologar, decir veterano, conscripto, combatiente, pero en ese momento estaban muy divididas las aguas. El veterano quizás era el veterano militar profesional. Ajá. ¿Se entiende? Esto Sí. para hablar de la posguerra. En cambio, el conscripto o el combatiente era aquel que, había cumplido con el servicio militar obligatorio y no querían que le endilguen las responsabilidades militares, no solamente de la guerra, sino de la desaparición de personas, porque hubo muchos represores que participaron también en la guerra y que también se convirtieron en héroes, ¿no? Tiene toda esta serie de paradojas. Sí, bueno, traigamos la coyuntura. Si no me equivoco, el padre de Villarroel, la vice de Milei, estuvo en un operativo en Tucumán, luchando y buscando exterminar el movimiento guerrillero, y después en Malvinas el tipo la rompió. Entonces, terminás en un lugar complicado. Creo que hay una canción de Silvio Rodríguez, Playa Girón, si alguien roba comida y después da la vida que hacer. Digamos, esta contradicción entre el delito, pero la máxima entrega. Y entonces, bueno, Malvinas tiene mucho de eso, ¿no? Está en el medio, es contradictorio. Igual yo creo que está bien. O sea, a nosotros nos toca como argentinos que vivimos sobre todo la gente que vivió esa época, experimentó esa época, que la vio de los dos bandos, ¿no? Desde el militar que hacía desaparecer gente y de pronto iba a Malvinas y se volvía un héroe. Pero creo que esto pasa en todas las guerras, ¿no? Esta famosa cuando ¿cómo es que dice el dicho los que ganan son los que cuentan la historia, algo así? Sí, los ganadores son los que escriben la historia. Entonces, ¿cuántos soldados de la Segunda Guerra Mundial habrán hecho cosas zarpadas, digamos, no? Sí. Y después fueron ahí, se convirtieron en héroe, o en Vietnam, digamos, ¿no? Con todo esto que vemos en pelotón, digamos, sea cierto, ¿no? Digamos, de abusos Claro. de menores, como mostraban en la película,
O que asesinaban Bueno, gente inocente, digamos. De hecho, en Sin Novedad en el Frente, esta última escena que van a pelear faltando 15 a 20 minutos para que empiece el cese del fuego, Sí, el que hizo eso no es Alemania, es Estados Unidos. Claro. Estados Unidos ataca hasta el último minuto. claro. Pero Estados Unidos no lo cuenta eso. Claro. Hay silencios a propósito, ¿no? Bueno, hemos hablado también en el programa, Walter, el tema de los campos de concentración para japoneses en Estados Unidos. Sí, Digo- totalmente. Entonces es como... Creo que la guerra refleja esto de que ya lo hemos hablado con vos, Gerardo, sobre esto de que no hay blanco y negro, que siempre hay grises, y no hay nada mejor que la guerra para reflejar esos grises, ¿no? Sí. Y bueno, acá tenemos un gran ejemplo en esta película. Y después quería preguntarles por la sensación que les da la película. A mí, para hacer esta columna, la verdad no quise verla de nuevo porque a mí es una peli que me hace mal, me lleva a un lugar que es la bronca, me da mucha bronca, me despierta mucho odio. Y después otro pensamiento que es, bueno, pero al chabón que intenta suicidarse, al soldado, al combatiente, decís, también le pasaron todas. Como te da una sensación que es, en un personaje le metieron una carga, una manera de resumir que por ahí no hay un soldado que le haya pasado todo lo que le pasa. Sí, a ver, yo para ser justo como con la crítica a la película, y nos referimos eso, a la crítica de la película, y yo soy historiador, es decir, no soy especialista En cine. en cine, así que para mí hay un justo equilibrio entre, por un lado, la heroización, ¿no?, del combatiente y de la victimización también del combatiente, ¿no? Tiene momentos de uno y del otro lado la película. Es una película crítica, por eso quizás aquellas personas que estuvieron de acuerdo con la desaparición de personas y con que, bueno, con esta visión de gesta patria de la guerra, por ahí no les guste, ¿no? Y después, por otro lado, me parece a mí que esto tiene que ver más con las memorias y con la posguerra. No hay que pensar que los veteranos son neutrales, los veteranos fijan agendas, ¿sí? Tienen participación política, presionan a los estados municipales, provinciales, nacionales, el nacional en este caso, para fijar cierto sentido de entender la guerra, ¿no? Y a ellos mismos. No sé, pienso en Gómez Centurión, por ejemplo, ¿no? Sí, que candidato a presidente. Exactamente. Sí, sí. En el propio Aldo Rico, ¿no? Sí, y así podríamos seguir. Entonces, digo, no hay que ser ingenuos en ese punto, ¿no? Sí, hay operaciones en ese aspecto. Lo que sí sé que muestra la película y que no es cierto, por testimonios, es la huida de Puerto Argentino. O sea, no existió esto de salir corriendo, desesperados, en masa, eso no existió. Hubo una negociación, hubo un cese al fuego, entrega de armas, pero esto de que lo sacan así corriendo, en Puerto Argentino no existió eso. Claro. Obviamente en otras zonas, en cerros, en determinados lugares, sí hubo escapes que te vas corriendo para que no te maten, pero ahí justo no. Y esa escena sé que ha generado cierto enojo porque es algo que no pasó, digamos. Sí, pero también, bueno, como siempre, como ya he hablado, digamos, está el drama de la ficción, ¿no? Que uno en ficción tiene que contar las cosas de un modo dramático y no tan realista, porque contando desde lo realista por ahí es aburrido, digamos, ¿no? Entonces tiene que generar cierto suspenso o atractivo así a través de la acción para atraer al espectador. Obviamente eso siempre deja fuera al que la vivió, porque el que la vivió dice no fue así. Claro, se enoja. Digamos, pasó con Stalingrado, con la película soviética Sí, llamada sí, Stalingrado. sí. Lo separaban y se iban del cine los veteranos rusos porque no les gustó lo que hicieron. Tal cual. Sí. Y me imagino que debe pasar así. O sea, un veterano de la Segunda Guerra Mundial debe mirar Bueno, la película de Rescatando al Soldado Ryan y se debe enfadar. Un veterano de la Primera Guerra Mundial ya no existen casi, ¿no? Claro. Seguramente no existen. y lo que Pero, comentó el bueno. profe de Rescatando al Soldado Ryan es que es imposible lanzar un mortero sin el dispositivo para lanzarlo. Y acá Es verdad. en la película agarran el mortero con la mano y lo tiran con una especie Yo de lo he leído también, sí, eso de que decía, no que lo le hagan pegaban, en su casa. sí, que le pegaban a la culata y la tiraban como si fuese una granada, que obviamente eso es falso. También otra cosa que es falsa, digamos que la vimos en el cine muchas veces, es sacar
el coso de la granada con la boca, ¿no? Que eso es imposible. Te quedan los dientes en la granada, digamos, ¿no? Porque está durísimo, pero bueno, son permisos que se toma el cine, digamos, para darle un poco para crear drama. Tensión dramática. O tensión dramática, exactamente. Bueno, una película que entra en el clásico argentino de las guerras, Iluminados por el Fuego. No sé si tenés duración, Walter, por allí. 100 minutos. Sí, 100 minutos dura, exactamente. Mirá, justo. acerté, justo. Y para mí de esa época, antes de Revolución, quizás el hito en términos de películas bélicas argentinas más importante. Y hace rato que no tenemos para mí en Argentina una de guerra, ¿no? Sí, nos cuestan mucho y hace rato que no hay. No, nos cuestan, sí tenemos muchas guerras coloniales, digamos, ¿no? Guerra de San Martín, de Güemes y todo eso, pero guerras actuales no, porque tampoco tuvimos guerras actuales, digamos, ¿no? Sí, capaz se venga ahora el Eternauta. Quizás, claro. Digo, para un poco más de acción. Sí, digo, sí, una acción de ciencia ficción, claro. Pero no hay porque no tenemos el bagaje histórico de guerra que tiene Estados Unidos, ponele, ¿no? Entonces es difícil, digamos. Claro, ni la industria. Sí, ustedes estaban hablando de esto. Esto acá en cuanto a producciones argentinas. Tengo entendido, Axel Kuchevaski es el que participó en Argentina en 1985 con Mitre, sí, que se va a hacer una serie sobre veteranos de guerra de Malvinas y de Gran Bretaña, pero no sé cuándo se va a estrenar. Quizás se estrene el año que viene. No lo sabemos, pero tengo entendido que hay ya en carpeta una serie bastante larga, digamos, ¿no? Que va a hablar sobre estas experiencias, ¿no? Así que me parece que en ese sentido, todavía sigue siendo una guerra como muy presente, ¿no? Y sí, porque están vivos sus protagonistas y ahora están expresándose, contando su historia. Hay un respeto cada vez más grande hacia la figura del veterano. Es que sí, totalmente, y creo que sobre todo del lado de la Argentina, no creo que sea así del lado británico, seguimos teniendo esa punzada de seguir reclamando por nuestras islas, ¿no? Que legalmente son nuestras, digamos, pero bueno, siguen siendo ocupadas por un país extranjero. Sí, la guerra es un episodio más en una historia de 190 años de ocupación. Así es. Así. Es cierto. Bueno, chicos, les agradezco mucho esta charla, estas intervenciones, hablando de Iluminados por el Fuego. Ahora hacemos una pausa y nos metemos con el estreno de esta semana. Ya nos queda poco de agosto. El próximo día jueves tenemos nuestra última charla sobre películas de guerra, pero por lo menos la cuota nacional estuvo presente con Iluminados por el Fuego. Vamos a agradecerle a Sebastián París, ¿no? Por haber venido y haber hablado sobre la guerra de Malvinas. Sí, gracias, Seba. Es profe de historia por la UBA, amigo de la maestría de Historia Argentina que cursamos juntos, así que bueno, Seba, suerte en lo que hagas y suerte en esa tesis sobre Malvinas. No sé si querés contar un poco de la tesis, de cómo venís. Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a Gerardo como a Walter. Fue un placer y bueno, espero que en próximas ocasiones también podamos seguir discutiendo de Malvinas, que es un tema muy interesante. Sí, brevemente, mi tesis de maestría explora de alguna manera el impacto en la sociedad civil de la guerra. En este caso me concentré en las escuelas, ¿no? En las escuelas privadas y públicas en Buenos Aires. Y bueno, esa tesis está próxima a defender, así que bueno, esperemos que vaya todo bien. Así que, bueno, nada, muchas gracias por la invitación, Gerardo. Buenísimo, Seba, y que siga habiendo, ¿no? Financiamiento para ese tipo de investigaciones, que no vengan los recortes que algunos políticos quieren traer. Así seguimos teniendo conciencia de nuestra historia en activo, con investigaciones frescas que revén ese pasado. Pausa y vamos con el estreno en el cine de Comodoro en este jueves. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297 411 4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando.
Este es el programa de P3, Producciones 13, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Continuamos el Gira Noticias, volvemos después de la pausa. Estuvimos charlando largo y tendido con Sebastián París, nuestro invitado especial de este día, y con Walter y su Walterpedia. Gracias, Walter, por traerlo a Seba. Ahora nos metemos con el estreno de esta semana. Sí, vamos con el estreno. Y esta semana se estrena Drácula, Mar de Sangre. Ajá, Drácula, Martes, Sangre. No, Mar de Sangre. Drácula, Mar de Sangre, Mar de bien. Sangre, sí. Sí. Título que me genera mucho rechazo, porque es el título que se le puso en Latinoamérica. Lamentablemente el título original es The Last Voyage of the Demeter, o sea, el último viaje del Demeter, que tiene más sentido que en relación de lo que va a la película. ¿Demeter es un sinónimo del demonio, del diablo? Demeter es el nombre de un barco. Ahora vamos con la sinopsis y vas a entender. Perfecto. Sinopsis. La historia se desarrolla al borde de una goleta rusa llamada Demeter, que fue fletada para transportar carga privada, 24 cajas de madera sin marcar, desde Carpatia hasta Londres. La película detalla los extraños eventos que acontecieron a la tripulación condenada mientras intentan sobrevivir al viaje por el océano, acechados cada noche por una aterradora presencia que viaja a bordo del barco. Bien, o sea, es una película de Drácula pero que transcurre en el mar. Es una película de Drácula que transcurre en el mar, o sea, ¿por qué me genera rechazo? Esta película está basada en un capítulo de la novela Drácula. Ajá. De Bram Stoker, el clásico del siglo XIX. De Bram Stoker, sí. Que el capítulo se llama Bitácora del Capitán, que es un capitulazo, es casi un cuento separado del resto de la novela, digamos, donde el que cuenta la historia, el protagonista de ese capítulo, digamos, es uno de los marineros que de pronto viaja en el barco y la tripulación del barco empieza a desaparecer y es porque se lo está manducando Drácula, que iba en ese barco. Ajá. Y así hasta que solamente queda él y Drácula, ¿no? Y es una trama que fue repetida muchas veces en películas, ¿no? Como Alien en el octavo pasajero, sí. La Cosa, o incluso películas de terror, estoy hablando, ¿no? Películas como Viernes 13, ¿no? La cosa del asesino a bordo de la nave que acecha a los jóvenes. Jason X. Sí, también. Por eso, sí, Viernes 13 de Jason, cualquiera de Jason o de esas. Es eso, ¿no? El asesino que acecha a los jóvenes y va matando uno hasta que queda solamente una persona sola, ¿no? Claro. Y es lo peor porque estás en medio del mar, el asesino está arriba con vos. Claro. ¿Cómo te lo sacás de encima? Sí, sí. Vivís con el problema. Sí. Es inextirpable. Sí. Eso es lo que plantea este capítulo de la novela y que ahora fue trasladado al cine en esta película, ¿no? Bueno, Drácula, que tiene muchísimas películas. Drácula, que tiene muchas películas. Esta es la segunda película de Drácula que se estrena en este año en Estados Unidos. Y ya se ha estrenado la de Renfield, que hemos hablado acá. Sí, Renfield, el ayudante de Drácula, digamos. Sí, ¿no? un viejo conocido de Drácula, que gira noticias. Sí. Entonces, otra peli de Drácula con... Pero no es de los mismos directores, no tiene nada que ver. No, dirige André Ovredal. Ajá, ese es el nombre. Sí, con una O complicado. Rara, una O noruega, esta O que tiene el circunflejo. Claro, acento circunflejo, viene con sombrero la O. Bien, en Estados Unidos es el segundo estreno, la película es justamente de este país. Así es, Bien, así que es para asustarse, para llevar pochoclo. Sí, me imagino que van a ir con esa línea, ¿no? La línea de lo que marca el capítulo de la novela, ¿no? La idea de un protagonista que es un tripulante de ese barco, Drácula a bordo y va matando uno a uno a los pasajeros de ese barco, hasta quedar solo el hombre, el protagonista, o capaz que sea una mujer, no sé, no tengo idea. Eso habrá que ver cómo lo gestionan. Contra Drácula, ¿no? Ya se hizo una reversión en la serie Drácula, una serie que se estrenó hace unos años atrás, creo que 2019-2020. Se estrenó una serie de Drácula de 3 capítulos, una serie inglesa,
Y el segundo capítulo está basado en el viaje del Demeter, que transcurre todo en un barco, digamos. Porque es un gran capítulo de la novela. Yo diría, no sé si está entre los mejores capítulos de la novela Drácula, digamos. Buenísimo. ¿No? Bueno, y te iba a preguntar, ¿duración de la película? La película dura 118 minutos. Un poquito, Bien. casi 2 horas. 2 minutos menos de 2 horas. Casi 2 horas, duración estándar hoy en día del cine. Sí. El estándar, si antes era 100 minutos, hoy es 120. Así con es. esto de las películas cada vez más largas. Sí. Y me gusta que se está estrenando ahora en nuestros cines con esta tónica bien marcada de los cines de Sudestada de Comodoro, que es una de terror suspenso y una de acción. Así es. Ese es el combo que se está haciendo. Claro, y en este caso tenemos una peli de acción, no sé si de acción, es de autos. De autos, ¿no? Gran Turismo. Así es, Gran Turismo. Sí, y con esto, bueno, Gran Turismo por el lado de automovilistas, fanáticos del movimiento, Así es. amantes de Sí. las películas con mucho efecto especial, y la otra para asustarte un poquito. Sí, sí, ¿De sí. qué va Gran Turismo? ¿De qué va? La película cuenta como Jean Mardenborough, un adolescente que es un gran jugador de Gran Turismo en videojuegos, sueña con convertirse en pilotos de carreras de verdad. Un mundo que es desconocido e inalcanzable para él, hasta que se cruza en su vida Danny Moore, que verá en el joven la habilidad de ser un buen piloto y le enseñará las claves de cómo conducir un auto de carreras en un circuito real. Ajá. Bueno, Es como, según lo que veo en la sinopsis acá, es como el sueño del pibe, ¿no? sí. O sea, Gran Turismo está basada en el videojuego, ¿no? Videojuego Claro. del PlayStation. Yo lo jugué en el PlayStation. yo no lo sé jugué también, sí. ¿Sabes qué? A mí no me enganchó. Es que no tenía más que carrera, digamos, ¿no? Claro, pero viste que, por ejemplo, el GTA Sí. es un juego que atrapó muchísimo. Sí, El sí, Driver, sí. Driver Sí, 1, sí. Driver 2. Pero ¿qué pasa? Esos juegos tenían el aspecto mafioso. Sí, eso tenía la acción, el personaje se bajaba del auto, qué sé yo, y hacía misiones, pero esto eran solo carreras, digamos. Sí, y lo que tenía GTA y Tony Hawk era una música. Digo Tony Hawk por citar un juego de esa época que solamente tenías la patineta, y acá Claro. no todos somos skaters. Yo nunca lo fui, vos Walter tampoco, y por ahí nos enganchamos por la música, la cultura negra, la cultura rapera. Sí, sí, y, sí, y- sí. y acá el Gran Turismo es muy de auto y es muy para los que les gusta eso. Claro. Sí, El juego, por lo menos, ¿no? claro. Y la verdad no sé por dónde irán sí, claramente, según lo que leo en la sinopsis, es un muchacho que le encanta jugar y juega muy bien aparentemente al videojuego y de golpe pronto se le da realidad y se convierte en piloto. cosa quiere que- saltar a las pistas en serio. Sí, 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 sí. Que no es sencillo. Me llama Para la mí, atención. Sí. cuando estas películas funcionan es porque retratan bien la humildad del personaje, ¿no? Puede ser, sí. Porque queda muy bueno eso, como hacer sencillo, humilde al personaje principal, para que después el salto al estrellato y a competir sea como más espectacular. Claro. A mí lo que primero que me llama la atención es que está dirigido por Neil Blomkamp. Neil Blomkamp es un director que a mí me gusta mucho sus películas. Director que es de origen sudafricano, que está nacionalizado canadiense. Dirigió películas como Sector 9, que es un peliculón, o Elysium, películas muy por fuera del ámbito yankee, digamos, estas cosas que los yankees, los directores yankees no entienden del mundo, digamos, no son películas que pegan a las clases, en las clases sociales, digamos, Las algo clases populares de otros países. Sí. Ajá. que es algo que en las películas norteamericanas no se ve mucho, digamos, o se ve mal retratada, digamos. Sí, es cierto. Entonces eso me da ganas de verlo. Y está recibiendo muy buenas críticas, aparentemente, así que... Ajá. Así que pinta muy bien. Sí. Y las películas de este director suelen transcurrir, digo, esta Puerta 9 o alguna otra que hayas visto, ¿suelen transcurrir en Estados Unidos o en otros países? No, en el caso de Sector 9 es una película que transcurre en Sudáfrica, y recrea el apartheid pero con extraterrestres, digamos. Es como que Wow. los extraterrestres viven acá, llegaron acá y como inmigrantes, digamos, por decirlo de una manera, y se vinieron a vivir acá y como que los tienen asentados en villas miserias, digamos. Tremendo. Y como que le hacen control y demás.
Y el protagonista justamente es uno de estos tipos que mantiene a la población alienígena en control. Entonces un día uno de estos extraterrestres lo que le hace, le inyecta una especie de veneno, veneno en realidad no, es un líquido que le altera el ADN y que lo empieza a transformar a él en extraterrestre, para que sienta en carne propia lo que se siente ser un extraterrestre, para que pruebe su propia medicina, de la medicina de la exclusión. Así es. De la misma manera que ellos lo sufren. Sí. Está buenísimo, me encanta. Elysium es lo mismo. Elysium habla de que la clase alta creó una especie de lugar paradisíaco en el espacio, no una especie de ¿cómo se llama este que está la Estación Espacial Internacional? Claro. Así, pero un lugar así donde habitan gentes y qué sé yo. Y de lujo, digamos. De lujo, y que de hecho tiene una habilidad que crea un aparato médico, digamos, que cura todas las enfermedades. Vos tenés cáncer, lo que sea, la máquina se te cura, pero solo está ahí en el espacio. Entonces toda la gente de la Tierra está destruida, está hecha miércoles, y ellos luchan para llegar a ese Elysium, ¿no? A ese paraíso. Claro, quieren tener un puesto en el espacio exterior, sí, porque ahí se van a salvar. Así es. Que creatividad no le falta a este director. No. Estas dos demostraciones que me diste es de mucha creatividad, sí, mucha valía. Sí. Así que me imagino que Gran Turismo también va a tener esos gags. Así que va a estar bueno. Sí, creo que va a estar bueno. Sí, está recibiendo muy buenas críticas, como dije. Dura 134 minutos. Más larguita esta. Más larguita que la anterior, sí. Y bueno, veremos. Son los dos estrenos de esta semana en los cines de Comodoro, Cine Teatro Español y Cine Coliseo. Pueden asistir, concurrir y ver estas películas. Sigue en cartel Tortugas Ninja, de la que estuvimos hablando la semana pasada. Speak to Me, Talk to Me, Háblame también. Así que a eso se suma ahora Gran Turismo y también esta otra que mencionábamos, Drácula, otra vez Drácula. La verdad, reversionando cosas de otro lado, ¿no? El cine como reflejo, espejo, ¿no? Porque de un videojuego a una película, de un libro, de un capítulo de un libro a una película. Sí, tal cual. Así que, bueno, y nosotros hace un rato con Cine Guerra fuimos de la historia al cine, con Iluminados por el Fuego. Walter, te agradezco tu visita esta semana. La que viene nos reencontramos para cerrar este mes de... El ciclo bélico. El ciclo bélico. Antibélico. Sí, son películas de guerra para hablar en contra de la guerra. O mostrar todo el daño que generan. Y que, en todo caso, la guerra, qué sé yo, en cine está bueno. Sí. O sea, para ver ahí los efectos, los disparos, pero en la realidad es lo peor que puede pasar. Sí. Es un garrón, todo menos eso. Había un presentador de televisión que decía que no haya más guerra, menos en el cine, decía, ¿viste? Cuando terminaba su... Está buenísimo. Bueno, eso es lo que un poco intentamos transmitir en este mes de agosto en El Gira Noticias. Walter, un abrazo. Nosotros pausa y ya continuamos con más tras la tanda.